lo que hemos estado viendo en este tiempo, un tema tan importante que tiene que ver con el final de los tiempos y que cada día que miramos a nuestro alrededor las noticias y todo lo que ocurre en nuestro mundo nos lleva a considerar lo que el Señor dice, que su venida está pronta. Y hemos tocado ya varios temas y quisiera en este día tocar un tema que es un tema difícil, un tema que posiblemente no nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero que es importante, creo yo, que nosotros como cristianos lo sepamos y que como iglesia estemos preparados delante de Dios para enfrentar esta situación a la cual se está enfrentando la iglesia y está llevando a la iglesia del Señor cada día a alejarse de los principios y de lo que Dios quiere para su iglesia. He podido ser testigo en este tiempo de todas las cosas que están ocurriendo en las iglesias alrededor del mundo, porque investigando en el tema me he metido a sitios y he encontrado mucha información que hay al respecto de todo lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor. Y les digo, hermanos, de todo corazón, he llorado y me he entristecido muchísimo viendo lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor alrededor del mundo. Aquí en Toronto y en nuestros países, en todas partes, lo que estamos viendo es realmente algo que tiene que llamar nuestra atención y tiene que ponernos en alerta para que cosas como esas no ocurran en nuestra iglesia. Es tan fácil caer en el engaño, caer en el error. Es tan fácil como el enemigo hoy día está utilizando una estrategia pero tan astuta que está engañando a mucha gente y nosotros no estamos libres de eso. Nuestra iglesia no está libre de eso. El hermano que ves a tu lado no está libre de eso y tú mismo no estás libre de caer en el engaño. Porque los engaños de Satanás no son engaños que salen a la luz fácilmente. Los engaños de Satanás son engaños disfrazados, son verdades disfrazadas, la mitad de la verdad. Y entonces muchos confían en eso y muchos caen en el error. Y muchos dicen, sí, pero esto es bueno, esto es lo que dice la Biblia y es verdad, la Biblia lo dice. Pero es la mitad de la verdad, no es la verdad completa. Y entonces quisiera dividir este tema en dos partes, ahora hacer como una introducción y la próxima ver un poco más profundamente lo que está ocurriendo en las iglesias y que ustedes puedan apreciar. Estoy preparando un video como un resumen de todo para que ustedes puedan ver lo que realmente está pasando. Y quisiera por favor pedirles que vayamos a 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4 y el tema que queremos tocar es lo de la apostasía de la iglesia. 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4 y cuando lo tengan, pónganse en pie por favor y lo vamos a leer juntos. Traigan sus Biblias a la iglesia. Hay una iglesia que escuché en estos días que decía, un cristiano, una Biblia. Es decir, si hay 50 en la iglesia, deben haber 50 Biblias. Así que tratemos de traer nuestra Biblia a la iglesia para que podamos todos juntos aprender lo que dice la palabra del Señor. Bien, vamos a leerlo entonces. Este pasaje se llama Manifestación del hombre de pecado. Voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y terminamos con el versículo 4, todos juntos.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tu palabra es nuestra guía, que tu palabra es nuestra ley. Declaramos que tu palabra es viva y es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón y que penetra, Señor, hasta partir nuestra alma. En el nombre de Jesús declaramos que nos acogemos plenamente a tu palabra y no queremos ser desviados, Señor, por ninguna palabra de hombre, ni por ningún otro pensamiento ni sentimiento que no provenga de ti en este día. Espíritu Santo de Dios, pedimos la unción tuya y la protección, la cobertura tuya, Señor, para que nada que no provenga del Espíritu de Dios penetre en nuestra vida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Es tremendo cómo es como un espíritu, ¿verdad? Que es el mismo en el sentido, cómo se está moviendo en las iglesias y cómo están sucediendo las mismas cosas que vemos en nuestra iglesia y en otras iglesias, en todas las iglesias, ¿verdad? La forma como el enemigo está actuando es una estrategia realmente impresionante, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez que si el enemigo se presentara con cachos y con cola y con un tridente como se lo ha representado muchas veces, ¿verdad? Todo el mundo le tendría miedo. Pero la palabra de Dios dice que Él se presenta como un ángel de luz, como alguien que impresiona, como alguien que llama la atención, como alguien que todo el mundo quiere seguir. Y esa es la estrategia que el enemigo está utilizando hoy día, ¿verdad? Sonrisas, grandes discursos, grandes verdades. Todo esto está siendo utilizado por el enemigo para confundir y para llevar al pueblo de Dios a una confusión. Y esto es lo que la Biblia llama apostasía. ¿Qué es lo que significa apostasía? Es una palabra que se usa solamente 2 veces en la Biblia y que viene del griego, y en el griego se pronuncia tal como en el español, apostasía, y básicamente quiere decir salida, abandono, rebelión o deserción. Es la figura de aquel soldado que pertenece a un ejército, pero por temor o por que le contaron historias o por cualquier otra cosa, ¿verdad? O porque el enemigo le pagó y lo compró, deserta del ejército y se va a las filas del otro ejército, o simplemente se pone al medio y no quiere seguir peleando la batalla. Es la figura de aquel esposo o aquella esposa que por cualquier cosa que sea, decide dejar a su esposo o dejar a su esposa y hacer cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con su relación matrimonial. Es esta figura de una persona que está en un lugar, pero que decide voluntariamente salirse de ese lugar y dejar de hacer lo que estaba haciendo. Bíblicamente, la palabra apostasía tiene básicamente 4 significados, y el primero de ellos es volverse atrás y dejar de seguir a Jesús. En Juan 6:66
Fíjense ustedes qué tremendo, 666, ¿verdad? Juan 666. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿acaso quieres iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto, el contexto de lo que está sucediendo ahí en Juan capítulo 6, es cuando el Señor comienza a decirles a la gente quién era Él realmente. Y cuando Él les dice, yo soy el pan de vida. Y cuando Él los confronta a que deberían creer en Él como el Mesías, como aquel que vino a salvar a la humanidad. Y mientras los discípulos y la gente que los seguía veían sus milagros y veía que sanaba enfermos y veía que les daba de comer y veían que les hablaba del amor y las bienaventuranzas y todo esto, la gente lo seguía y quería estar con Él. Pero cuando Él confrontó la verdad del Evangelio, la esencia del Evangelio, que es seguir al Señor, que es sacrificio, que es renunciar, que es creer, entonces muchos de ellos dijeron, y esto es lo que dice en el versículo 60, ¿verdad? Dice es que la gente decía, dura palabra es esta, ¿quién la quiere oír? Mientras hay palabras suaves, mientras hay palabras que a todos nos gustan, mientras hay palabras de amor, todos están contentos, todos están tranquilos. Pero cuando el Señor dijo una palabra dura, entonces ellos dicen, ¿qué dura es esta palabra, Señor? ¿Quién la puede oír? ¿Quién te puede seguir si tú sigues hablando estas cosas? Y dice que muchos de los que estaban ahí con Él se fueron y se retiraron y dejaron de seguirlo. Y entonces Él se volteó donde sus discípulos también y les dijo, ¿a ustedes también les parece muy duro lo que estoy hablando? ¿Les parece que este mensaje es demasiado para que ustedes lo puedan entender? Si ustedes quieren irse, váyanse también. Y Pedro dijo esta frase tan increíble, tan impresionante, que debe ser la frase nuestra de cada día, ¿verdad? En el que diga, Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si es aquí donde tú me das vida, si eres tú el que nos da vida, ¿y a dónde más podemos ir si es aparte tuya? Entonces, volver atrás y dejar de seguir a Jesús es lo que la Biblia habla de el significado de apostasía. El segundo significado es abandonar la fe, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que en los postreros tiempos se refiere básicamente a nuestros tiempos, ¿verdad? Y dice que en esos postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, es decir, dejar la fe, dejar de creer. ¿La fe en quién? La fe, por supuesto, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Algunos ya no creerán. He oído a pastores decir, pastores de iglesias evangélicas, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y es verdad, Jesucristo, dice la palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que es Dios. Y esa es una verdad a medias, nada más. Pero la verdad completa es que es el Hijo de Dios y es Dios. Entonces, esta es una forma de apostatar, abandonar la fe en el Señor Jesucristo. El tercer significado bíblico es ser arrastrado por el error. Segunda Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Arrastrados por el error. Es dejarse arrastrar por el error de otros. Apostatar es cuando otra persona está en un error y yo me dejo arrastrar por ese error, ¿verdad? Es cuando en una familia, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto. Y ustedes van a decir, bueno, esto lo digo porque es conocido por todos, ¿verdad?
Es interesante, es increíble. Yo estaba hablando de esto con el pastor de la iglesia de allí de Puerto Rico, ¿verdad? Y es lo mismo lo que ocurre allá en la iglesia. Cuando es el hombre el que quiere irse de la iglesia, no se van, porque la esposa lo mantiene allí, ¿verdad? Y los hijos lo mantienen allí. Pero cuando es la esposa la que quiere irse, se fueron, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que hemos visto en nuestra iglesia y es lo que estamos viendo en todas las iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios, nos dejamos arrastrar por el error, ¿verdad? El mandato del Señor de obedecer a nuestros padres, el mandato del Señor de respetar y obedecer al esposo, el mandato del Señor de amar a la esposa, tiene una condición, tiene una condicionante. Y esa condicionante es como al Señor. No podemos violentar los principios del Señor, no podemos violentar los principios de la santidad de Dios, no podemos violentar los principios del Evangelio por obedecer o por hacer lo que otra persona quiere hacer. No importa si es nuestra esposa, nuestro esposo o nuestro hijo o nuestro padre, cualquiera que sea. La condicionante es que sea basado en la verdad del Evangelio. Y eso es lo que significa también apostasía, ser arrastrado por el error. Y el cuarto significado bíblico es apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón, ¿qué dice? Malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Miren qué tremendo, cómo lo plantea Pedro aquí, ¿verdad? Dice que no haya entre ninguno de vosotros. ¿A quién está hablando Pedro allí? Está hablando a la iglesia del Señor, ¿verdad? Dice que no haya entre ninguno de nosotros, de la iglesia Lluvias de Gracia, gente de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Entonces, tomado en este sentido, la apostasía significa básicamente una salida consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo y un rechazo al mismo Señor Jesucristo. Es aquella persona o aquella iglesia que ha abandonado voluntariamente y conscientemente su fe en el Señor Jesucristo y en la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina está aquí, ¿verdad? La sana doctrina, la pura doctrina. Hay libros que se han escrito sobre este libro, pero no podemos decir que esos libros son sana doctrina, son pura doctrina. La pura doctrina, la pura leche espiritual, como la llama la palabra de Dios, es esta. No hay otra, no hay ninguna otra. Y entonces alguien dijo por ahí que la apostasía es lo contrario de la conversión y usa un término que me llamó muchísimo la atención y dice la desconversión. Yo realmente no creo mucho en la desconversión, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que en muchas partes, y es lo que yo creo, que un verdadero cristiano nunca se va a apartar del Señor. Puede que en algún momento temporal, que en algún momento de problemas tenga algún conflicto con el Señor, pero apartarse realmente del Señor, alguien que ha sido realmente cristiano, yo creo que no puede. Eso es un tema muy largo de discutir, no quiero meterme en ese tema ahora, pero es así como la plantean, ¿verdad? Una persona que ha sido convertida y que ha estado caminando en una dirección y de pronto se voltea a caminar en otra dirección. Eso es lo que significa apostasía. ¿Cuáles son las causas de la apostasía? Y eso es lo que quisiera que pudiéramos analizar en este día. Una de las primeras causas de la apostasía es la ignorancia de las Escrituras. Oseas 4:6 dice el Señor, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Fíjense ustedes la importancia de esto. No dice porque le faltó amor, no dice porque le faltó fe, no dice porque le faltó cualquier otra cosa. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque por el conocimiento, ¿verdad? Por el conocimiento viene todo lo demás. Cuando conocemos al Señor, aprendemos a amarlo.
Cuando conocemos al Señor, aprendemos a creer en Él. Cuando conocemos al Señor, realmente aprendemos a seguirlo. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo podemos amar? ¿Cómo podemos creer en una persona que no conocemos? Y entonces la importancia de lo que el Señor nos está diciendo aquí es que mi pueblo fue destruido, se destruyó mi pueblo, se destruyó mi iglesia por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Y dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quién dice? De tus hijos. Qué tremendo el juicio de Dios, ¿verdad? Porque desechaste el conocimiento, porque no quisiste aprender, porque no quisiste escudriñar la Escritura, porque no quisiste conocerme realmente como yo soy. El desconocimiento de la Escritura es un paso fácil al engaño del enemigo, porque si uno no conoce algo y alguien viene y me dice esto es así, yo lo puedo creer, ¿verdad? Si yo no sé cómo funciona mi carro y viene alguien y me dice, mira, tu carro funciona así, yo no sé, yo le creo, porque no lo sé. Pero si yo sé cómo funciona mi carro y alguien viene y me dice, mira, no, tu carro no es mecánico, tu carro es automático, dale, aplasta el acelerador y ya. Y yo digo, no, yo conozco mi carro. Yo conozco que mi carro es mecánico y que tengo que meter el embrague y que tengo que hacer los cambios. No, pero es que no, haz como yo te digo. No, Señor, yo conozco mi carro y por eso no voy a hacer lo que Él me está diciendo. Pero el desconocimiento es una forma fácil en que las personas pueden ser metidas en el error. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy en lo correcto? Es la forma, ¿verdad? Es la forma. Si alguien no sabe que 2 más 2 es 4 y viene otra persona y le dice 2 más 2 es 5, dice, pues sí, lo puedo creer. Pero si yo estoy seguro y estoy convencido y he probado que 2 más 2 es 4, nadie me va a convencer que es 5. Y eso es lo que pasa con la Escritura. El desconocimiento de la Escritura es una forma fácil de caer en el error, de caer en el engaño del enemigo, es una forma fácil de la apostasía. Mateo 24:5 dice el Señor Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, ¿qué dice? Engañarán. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué? Y engañarán a muchos. Y el Señor termina diciendo en el 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y miren que esto yo lo tomo como una promesa del Señor, ¿verdad? En nosotros dice, engañarán a muchos, engañará a muchos. El Señor lo está diciendo, pero termina diciendo, si fuere posible, a los escogidos. Es decir, que los escogidos de Dios, los verdaderamente escogidos de Dios, tenemos una cobertura especial de parte de Dios para no ser engañados. Pero dice que esta gente que se va a levantar, no solamente van a decir cosas, sino que van a hacer grandes señales, que van a hacer prodigios, que van a hacer cosas maravillosas, cosas que la gente se va a admirar y van a seguirlos y van a creer que lo que ocurre es verdad. Las herejías encubiertas, introducidas en la iglesia, ¿verdad? Es una forma de apostasía que viene por la ignorancia de las Escrituras. Segunda Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es simplemente algo que no se apega a la verdad de la palabra de Dios. Eso es una herejía, ¿verdad? Si alguien dice Jesucristo no es el Señor, Jesucristo no es Dios, eso es una herejía, porque no está pegado a la palabra de Dios. Si alguien dice la palabra de la Biblia contiene la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, eso es una herejía, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, es verdad, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros negamos eso,
esa negación de verdades de la Escritura es una herejía. Pero miren ustedes cómo lo dice Pedro. Dice encubiertamente, herejías destructoras, encubiertamente. Es decir, no van a ser herejías abiertas, no van a ser herejías que uno dice, uy, no, esto no, ¿verdad? Herejías encubiertas, herejías encubiertas. Una verdad a medias. Dios te va a prosperar. Es verdad. Pero es una herejía si no se dice completo. Porque la verdad a medias también es una mentira. ¿Amén? ¿Ustedes creen eso? Si no dice toda la verdad, es una mentira. Porque no le está soltando todo el paquete, porque solamente le está diciendo una parte de la verdad, pero lo demás no se lo está diciendo. ¿Verdad? Doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1, ya lo leímos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Toda doctrina que no se apega a la palabra de Dios es una doctrina de demonios. No hay término medio, no hay doctrina de hombres. No hay una doctrina que, bueno, puede ser o no puede ser. No, la Biblia dice o es de Dios o es del demonio. Si no es de Dios, si no está escrito aquí, es del demonio. No hay un término medio, ¿verdad? Si lo que están predicando, si lo que están diciendo no está escrito aquí en la Escritura, es una doctrina de demonios. No hay otra. ¿Cuál es el mensaje apóstata? El mensaje apóstata es decirle a la gente cuánto Dios te ama, cuánto Dios te quiere bendecir, que todo está bien y que todo va a estar bien, que hay prosperidad en tu vida, que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que andes en un carro nuevo, que tengas una casa nueva, ¿verdad? El poder del pensamiento positivo. Piensa positivamente y Dios te va a conceder los pensamientos de tu corazón. El poder del yo interior, ¿verdad? Tú tienes una fuerza interior y tienes que desarrollarla, tienes que sacarla y Dios va a honrar tu fe. Dios te ha dado poder. La palabra de Dios dice que tú eres como un Dios. Todo eso es verdad. Pero ese es justamente el mensaje apóstata. El mensaje que quiere hacer creer a las personas cosas que no están en la Escritura. Cosas que aparentemente están y que aparentemente son verdad y que siempre suenan bonitos. Son aquellos mensajes suaves, aquellos mensajes que no pretenden ofender a nadie, ¿no? Yo escuché a un predicador decir en la televisión, en una entrevista que le estaban haciendo, uno de una iglesia grandísima, él decía, ya muchos les han hablado del pecado, del castigo, del arrepentimiento. Mi mensaje es un mensaje positivo, un mensaje para animar a la gente, no para deprimir a la gente. Fíjense ustedes. Y es verdad, el mensaje del Evangelio es un mensaje positivo, es un mensaje que habla de bendición, es un mensaje que habla de prosperidad, es un mensaje que habla del amor de Dios, de que Dios te ama, que Dios te quiere cuidar, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere dar. Pero esa es la mitad del mensaje. Esa es la mitad del mensaje. La otra mitad del mensaje habla de arrepentimiento, habla de perdón, habla de sacrificio, habla de entrega, habla de fe, habla de necesidad. Ese fue el mensaje de los apóstoles, ¿verdad? No vemos a ningún Pedro ni a ningún Pablo andando en un yate privado. Posiblemente había yates privados en ese tiempo, ¿verdad? No los vemos en ese sentido. Ellos andaban caminando, andaban en burro, andaban en esos barcos que se hundían en medio del mar. Eran apedreados, eran dejados por muertos en muchas partes. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Es el Evangelio que vivieron los primeros apóstoles. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que estamos viendo hoy en día? Los apóstoles, los grandes pastores,
Esos no se suben en un Mazda 3, ¿no es cierto? Esos andan en limusina y en jet privado, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Escuché decir, y lo voy a decir porque está en el internet y ustedes lo pueden encontrar allí, Marcos Witt, en una entrevista que le hicieron. Él dijo, literalmente lo copié de ahí como está en la entrevista que le hicieron. Dice, Jesús habló más de la prosperidad que del arrepentimiento. Eso dijo Marcos Witt. Y uno se queda pensando, ¿en qué Biblia dice eso? ¿En qué Biblia el Señor Jesucristo habló más de la prosperidad que del arrepentimiento? Yo encuentro las palabras del Señor Jesús en cada uno de los evangelios que habla de arrepentimiento, que habla de perdón, que habla de compromiso, que habla de cargar su cruz, que habla de entregar, que habla de servir, que habla de amar a los enemigos, pero no encuentro en esta Biblia un mensaje del Señor Jesucristo que hable de prosperidad. Lo único que yo encuentro que el Señor dijo respecto a la prosperidad, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Susi, ¿cuál es? 6:33. 6:33 de la mañana todos los días, Susi. Mateo 6:33. ¿Verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites. Carro nuevo, casa nueva, todo lo que quieras, todo lo que necesites, te será dado de yapa o de ñapa, no sé cómo dicen en sus países, ¿verdad? De añadidura. Pero estamos buscando la añadidura y la gente está predicando de añadiduras en vez de predicar de lo que realmente deben predicar. Dios nos envía a nosotros como atalayas. Ustedes saben, Ezequiel nos habla de eso. Para advertir a la gente, no para divertir. Ustedes pueden ver estos grandes servicios en las grandes iglesias. La gente va a divertirse. Porque hay luces que cuestan $1 millón y las luces, uno se queda impresionado con las luces. Porque hay artistas allá adelante que tocan impresionantemente canciones y cantan alabanzas profesionalmente, ¿verdad? Porque la iglesia es un espectáculo en sí y el pastor es un espectáculo. Habla de cosas lindas, hace reír a la gente y se echa chistes y todo el mundo sale feliz y sale contento de allá, ¿verdad? La pregunta es si ese realmente es el mensaje que Dios nos pide dar a nosotros los siervos de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, los siervos de Dios son atalayas. ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una persona que está allá en una torre alta para advertir a la gente, no para divertirlos, no para estar haciendo chistes allá arriba y riéndose con la gente. Es aquel que está pendiente de cuando el enemigo viene y da la voz de alerta, da la voz de alarma y advierte a la gente que hay un problema, que hay un peligro y que si siguen por ese camino van a morir. Y Ezequiel dice, Ezequiel 33:8 dice que cuando el Señor le diga a alguien que debe abandonar su camino y que si no lo abandona va a morir, y el siervo de Dios no le dice a esa persona lo que Dios quiere que le diga, él va a morir en su pecado, pero, dice el Señor, la sangre de esa persona la voy a demandar de tu mano. Y eso es lo que el Señor quiere de sus siervos. Por eso es que el mensaje de los verdaderos siervos de Dios generalmente es un mensaje que no le gusta a la gente, ¿verdad? Cuando llegaba Pablo, cuando llegaba Pedro a alguna parte, todos lo recibían, ustedes recuerdan, cuando eran famosos, todos lo recibían con gusto y oye, Pedro, llegó Pablo, vamos a que cure los enfermos, a que la sombra de él pase por allí y los enfermos sean curados. Pero cuando les hablaba del arrepentimiento, cuando les hablaba del perdón, cuando les hablaba de que ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, lo apedreaban y lo sacaban y lo dejaban por ahí por muerto. No les gustaba el mensaje.
Les gustaba la figura, pero no les gustaba el mensaje. Y ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros demos. La segunda cosa, la segunda causa para la apostasía de la iglesia, para la apostasía de personas dentro de la iglesia, es confiar ciegamente en los hombres. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para enseñar emplean con astucia las artimañas, ¿de qué dice? Del error. Perdón que yo estoy medio resfriado y estoy mocoso. En lugar de la gente investigar la palabra de Dios, en lugar de sentarse a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, creen lo que las personas dicen y prefieren escuchar un mensaje en el internet o hacer cualquier otra cosa que sea más fácil que estudiar y que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces lo que buscamos son mensajes divertidos, mensajes de gente que son famosos y que creemos todo lo que nos dicen. Y si Él dice esto, lo creemos. ¿Por qué? Como dijimos antes, porque desconocen la Escritura, pero también porque buscan el camino fácil. Porque el camino de escudriñar la Escritura no es un camino fácil, es difícil. Es difícil sentarse, es difícil coger un lapicero y escribir lo que Dios quiere decirte a través de la Escritura. Es difícil en la noche, cuando llegas cansado de tu trabajo, tomar por un momento la Escritura, o en la madrugada antes de salir a tu trabajo, tomar por un momento la Escritura y ponerte a estudiarla. Eso es difícil. Pero es mucho más fácil ir oyendo un cassette en el radio, en el radio del carro, o meterse al internet y ver cosas que son llamativas, cosas que son que llaman mucho la atención. Y entonces estas personas depositan toda su confianza y creen incondicionalmente en lo que los hombres dicen en lugar de lo que Dios dice. Hermanos, miren, con tristeza les digo esto: la iglesia tradicional en un tiempo, en su nacimiento, fue una iglesia apegada a la Escritura, pero poco a poco se fue alejando. Y llegó un momento en que lo que se llamó las bulas papales, ¿verdad? Las bulas papales. ¿Qué significa eso? Es la palabra del Papa, lo que el Papa decía que era y tenía el mismo nivel que la palabra de Dios. Eso significaba, simplemente. Entonces, lo que el Papa decía tenía la misma autoridad de la palabra de Dios. Y entonces se dieron los concilios y el Papa decía que María también ascendió al cielo y todo el mundo lo creyó, porque era palabra de Dios. Y después dijeron que María la madre de Dios, y todo el mundo lo creyó, porque era palabra de Dios. No lo dice aquí. Luego dice que el purgatorio, el lugar donde van los muertos y pueden salir allí poco a poco hasta que salgan al cielo, y la gente lo creyó. Pero con tristeza digo esto, hermanos, es lo mismo que está ocurriendo en la Iglesia Católica hoy día. Porque en la Iglesia Evangélica hoy día, perdón, porque a diferencia de la Iglesia Católica tiene una sola autoridad, que es el Papa, y eso es de admirar de ellos. Y lo que el Papa dice, eso es lo que la gente cree. La Iglesia Católica Evangélica, perdón, no tiene eso. La Iglesia Evangélica tiene un montón de apóstoles, por aquí, por allá, que dicen una cosa y la gente lo cree, que dicen otra cosa y la gente lo cree, como que fuera palabra de Dios, que no está en la Biblia, y la gente lo cree. Y confían ciegamente en lo que dice el pastor, en lo que dice el apóstol, en lo que dice el profeta. Confían ciegamente y lo toman como palabra de Dios. Yo soy testigo de eso. Hay gente que ha venido donde mí y me ha dicho: mira, el profeta me dijo esto y Dios habló. Qué tremendo creer ciegamente en los hombres.
la única forma como podemos creer en el hombre. Ustedes saben lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia. Que no anduvo en consejo de hombres. La única forma como nosotros podemos creer lo que un hombre dice es si eso está 100% apegado a la Escritura. Pero si él dice, mira, aquí no, es que la Escritura dice esto, pero el Señor me reveló. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? El Señor me reveló esto. Y la gente lo cree. Y de ahí salió el G12 y de ahí salieron otros apóstoles, cantidad de apóstoles que vemos hoy en día, con grandes iglesias. Y la gente cree, y ustedes ven esos videos. Yo les estoy preparando esos videos para que ustedes vean un poquito. Cuando él habla, todo el mundo levanta las manos, y por más soecidades que, perdón, ¿cómo se dice? Soecidades, se puede decir así, ¿verdad? Que diga, por más barbaridades que diga, por más maldiciones que mande, la gente levanta las manos y aleluya, gloria a Dios, y se ríen y todo. Palabra de Dios. Habló el profeta, habló el apóstol, y todo el mundo lo cree. Confiar ciegamente en el hombre. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice esta parte, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuando ustedes dicen, pero, porque eso es lo que cree la gente, ¿verdad? Lo que cree la gente. Yo solamente les estoy dando tips para que ustedes los consideren. No tomen esto como palabra de Dios. Esto que les voy a decir es solamente ideas, ¿verdad? Ideas. Mucha gente cree que porque es una gran iglesia, porque hay mucha gente ahí metida, porque hay mucha gente, uno dice, y lo he escuchado decir, es que tanta gente no puede estar equivocada. Es que tanta gente no puede estar siguiendo a un líder que no está haciendo lo correcto, que no está diciendo lo correcto, que su doctrina no es correcta. Amén. Yo creo que todos nosotros hemos pensado eso en algún momento. Uy, esa iglesia debe ser porque el líder y porque es un siervo de Dios. Fíjense ustedes lo que dice Pedro. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjense ustedes lo que dice aquí, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren ustedes cómo dice otras versiones. A mí me gusta ver esto porque a veces cuando la Reina Valera del 60 lo dice de una forma, pero si ustedes van a otras versiones lo pueden ver de otra manera. Y en otras versiones esta parte, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice la palabra de Dios para todos. Lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. ¿Está allí o esa parte no la puse? Palabra de Dios para todos. Y miren la nueva traducción viviente. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Y eso es lo que estamos viendo en las iglesias, hermanos. Eso es lo que estamos viendo en las iglesias. Estos grandes predicadores, estos grandes pastores, estos grandes maestros, ¿verdad? Son multimillonarios. Es la gente más rica que hay en su ciudad. Tengo allí y son cosas que les quiero seguir mandando para que ustedes lo vean, hermanos, y tengan cuidado con todas esas cosas. Pastores de Los Ángeles, multimillonarios, andan en Rolls Royce de esos de edición limitada y andan tienen unas casas que cuestan 4 o 5 millones de dólares. Son los hombres más ricos de la ciudad. Y cuando les ven su reloj y le dicen, oye, ese es un Rolex de oro. Y sí, me lo regaló uno de mis miembros, ¿verdad?
Y lo que dice la palabra del Señor es lo que está pasando hoy en día. Lo que en realidad quieren aquellos falsos maestros, aquellos pastores, es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Porque lamentablemente esa es la teología que se está predicando hoy en día. La teología de la prosperidad tiene que ver con que siembra, con que pone allí, con que deja lo que tienes y Dios te va a bendecir, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar un carro nuevo, y Dios te va a dar una casa nueva. Eso es lo que la palabra de Dios dice respecto a esos engañadores y que hoy día está ocurriendo. La tercera cosa por la cual se puede dar la apostasía de la iglesia es dejarse llevar por los sentimientos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 2 Timoteo 4:3, ya lo leímos también, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos, sus propios sentimientos, y buscarán maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esta es en la versión de la Nueva Versión Internacional. Y eso es lo que la gente está buscando. Eso es lo que la gente quiere, oír novelerías, pero conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Que si tiene ganas de hacer alguna locura, haya alguien que le diga, hazlo, esa locura es buena, y entonces se desata y lo hace, ¿verdad? Es una forma de hacer lo que nos gusta, pero lo que la palabra de Dios nos dice en Gálatas es que no todo lo que nos gusta es bueno, no todo lo que nuestra carne quiere es bueno. Y muchas veces nos dejamos llevar por sentimientos y dejamos de lado la fe, dejamos de lado los principios. Y toda esa gente que está apostatando de la fe está dejándose guiar por los sentimientos. Porque todo es alboroto, porque todo es bulla, porque todo es risa, porque todo es todas esas locuras que a la gente le gusta, que quieren ver, que quieren meterse allí, pero no hay nada de fe. Pastores que se suben al altar y desde que se suben se ríen media hora en el altar. Y la gente dice, nunca hemos sentido una unción tan grande como ese día que el predicador se rió media hora en el altar y todo el mundo en la iglesia se reía. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la edificación? ¿De qué manera el pueblo salió edificado, salió aprendiendo algo de Dios con un hombre riéndose ahí en el altar media hora? Dice 2 Pedro 2, 18, 22, y este es un pasaje de los más fuertes que hay en la Escritura, pero yo se los voy a leer porque no soy yo el que lo estoy diciendo, es la Escritura la que lo dice. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás, apostatar del santo evangelio, del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Qué tremendo, hermanos. Eso es lo que dice el Señor de aquellos que dejan la verdad del evangelio por seguir fábulas, por seguir emociones, que hoy en día están a la orden del día. ¿De qué la quieres? Te dicen, ¿la quieres amarilla, roja, verde, gorda, flaca? De cualquier forma, ahí la encuentras, ahí está. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y la cuarta cosa,
por la cual puede venir la persecución, la apostasía, la persecución. Dice el Señor, Mateo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía tiene que ver con esto también. El amor de muchos se va a enfriar, ¿verdad? No les importa, no les interesa cómo lo que haya, lo que se haga, lo que se quiera hacer. Hay un desinterés, un enfriamiento total. Y eso es lo que se está viendo en todas las iglesias. La gente ya no tiene esa pasión de servir, esa pasión de entregarse. Estuvimos viendo un video con nuestro hijo de una iglesia a la cual él se va a vincular allá cuando vaya a una iglesia allá en Japón. Ellos no tienen un templo, ¿verdad?, propio. Alquilan un lugar. Y es una iglesia que habla en inglés y japonés, por eso hay la posibilidad de que él vaya para allá. Y cuando el domingo, ellos tienen un video de cómo empieza el domingo de ellos. El domingo desde las 5 de la mañana, esos jóvenes van a la bodega donde tienen guardadas todas las cosas de la iglesia. Las sillas, los instrumentos, el altar portátil, todo. Las luces, todo. Cantidad de jóvenes van caminando, dice que caminan media hora, caminan 1 hora para llegar hasta ese lugar. Parecen hormiguitas, todos suben las cosas a un camión. Ese camión lo lleva al sitio donde se reúnen, que es un local grandísimo. Y luego parecen hormiguitas allá adentro también, unos ponen el altar, otros ponen el sonido, otros ponen los computadores allá atrás, otros ponen las sillas, otros ponen las luces, otros ponen... Y después de 1 hora, todo está armado. Y esa gente disfruta y cantan y se gozan y se ríen y todo eso, ¿verdad? Qué lindo ese amor por el Señor, ese amor por las cosas del Señor, ¿verdad? Aquí, hermanos, yo quisiera ver eso algún día, ¿verdad? Que alguien pueda venir aquí antes de que todos lleguemos y diga, mira, las sillas están en desorden, esto está sucio, hay que hacer esto, este foco está quemado. De manera que la casa del Señor esté lista para adorar al Señor, ¿verdad? Pero es difícil y eso está pasando en todas partes. Ese primer amor que lo motiva a uno a ser diferente, a hacer cosas locas por Dios, se ha perdido. Y yo quisiera pedirles, hermanos, en el nombre del Señor, que retomemos eso, que retomemos ese primer amor, que ese primer amor que nos hacía hacer locuras por el Señor antes, que lo retomemos y que lo hagamos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Para cerrar el tema, lo que el Señor dice en Tesalonicenses: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina. Cuando nosotros retenemos la doctrina del Señor, todo ese amor hacia nuestro Dios y ese espíritu de servicio a nuestro Dios se va a mantener vivo siempre, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. El Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quisiera dejar con ustedes esto, que ustedes mediten en esto que hemos hablado, y al mismo tiempo dejar todo esto que les he dicho como una advertencia, que el Señor lo penetre y lo profundice en su corazón, para que tengan cuidado con lo que está ocurriendo hoy día. El enemigo no descansa, el enemigo está haciendo una obra, el enemigo quiere destruir la iglesia. Y mientras nosotros estamos haciendo otras cosas, o estamos peleándonos entre nosotros, o estamos con amarguras o con problemas,
el enemigo sigue metiéndose y sigue destruyendo y sigue haciendo una obra en nuestra iglesia y en nuestra vida. Que el Señor nos libre a nosotros como iglesia de que podamos ser calificados dentro de esta categoría. Que siempre seamos ese remanente que nos vamos a mantener firmes hasta el último. Y la única forma como podemos mantenernos firmes es mantenernos firmes en la Escritura. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle una vez más al Señor que queremos ser esa iglesia firme, queremos ser esa iglesia que no va a volverse para atrás, que no va a recaer. Aquella iglesia en la que solamente vamos a creer lo que dice la palabra de Dios y no vamos a creer ninguna palabra de hombre. Así provenga del pastor, así provenga de cualquier líder, así provenga de cualquier persona importante en el mundo cristiano. Nunca vamos a creer ninguna otra palabra aparte de la palabra de Dios. Y que seamos esos atalayas, cada uno de nosotros que nos convirtamos en atalayas del Señor. Aquellos vigías que están en la torre más alta, pendientes de lo que el enemigo quiere hacer y listos para advertir a los demás el peligro y tomarnos fuertemente de la mano del Señor para no ser removidos. El Señor tiene un propósito al haber mantenido a esta iglesia por tantos años. El enemigo ha querido destruir varias veces esta iglesia y se ha levantado con fuerza, y no pocas veces ha estado a punto de lograrlo. Pero si el Señor nos ha traído hasta aquí es porque el Señor tiene un propósito con esta iglesia. Y una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, nos cobijamos bajo la sombra de tus alas. Una vez más, Señor Jesús, nos protegemos con tu palabra. Y así como tú, Señor, protegiste a los que eran tuyos en el tiempo que tú estuviste aquí. Y a pesar de que te llevaron a la cruz y de que te metieron en esa tumba, tú estuviste siempre allí, Señor, para protegerlos y para cuidarlos, para que no se aparten de ti. Y cuando tú saliste de esa tumba victorioso, Señor, y triunfante, tú estuviste ahí con ellos para decirles: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay nadie ni nada que nos pueda remover. Y en este día, Señor, esta iglesia tuya, esta iglesia Lluvias de Gracia, declara una vez más en el nombre de Jesús que somos propiedad del Dios Altísimo, que no hay nada ni nadie que pueda remover esta iglesia ni remover el corazón de esta iglesia, Señor, para dejar de amarte, para dejar de servirte. En el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que estamos protegidos bajo la poderosa mano del Dios Todopoderoso del universo. Y declaramos una vez más que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia Lluvias de Gracia. Declaramos que tu manto nos cobija. Declaramos que tu poder es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Declaramos en el nombre de Jesús que esta iglesia es propiedad del Dios Altísimo,
y que esta iglesia nunca se va a apartar de los caminos del Señor. Que esta iglesia, Lluvias de Gracia, va a seguir tu palabra al pie de la letra, tal como fue escrita, Señor, sin ninguna revelación adicional, sin ninguna palabra de hombre. Declaramos que tu palabra es nuestra autoridad, es la autoridad en esta iglesia. Y declaramos que el Señor Jesús es el Señor de la iglesia Lluvias de Gracia. Es su Rey. En el nombre de Jesús, declaramos que no hay dardo del enemigo que pueda penetrar la coraza de protección de nuestro Dios Todopoderoso que existe alrededor de esta iglesia. En el nombre de Jesús declaramos que ningún hombre, que ninguna autoridad, que ninguna potestad, que ningún principado, que ningún gobernante humano o fuera de este mundo tiene autoridad sobre esta iglesia y puede hacerle daño a esta iglesia. En el nombre de Jesús declaramos en este día de este año que esta iglesia Lluvias de Gracia se mantiene firme y camina firme hacia el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos juntos a tu gloria, victoriosos, triunfantes, habiendo guardado la fe, habiendo peleado la buena batalla, habiendo guardado tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús nos ponemos una vez en tus manos, una vez más. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu protección y tu ayuda sobre nuestra iglesia. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Mientras seguimos cantando, voy a pedir a Ricardo, Teresita, sus hijitos que pasen por aquí al frente, vamos a orar por ellos. Y si hay alguien que necesite oración, si hay alguien que necesite poner su vida en manos del Señor, su situación, su salud, este es el momento que puede pasar aquí al frente y podemos como iglesia orar por las necesidades de cada uno de los hermanos. Siéntanse en libertad de pasar y que podamos orar por ustedes. Y seguimos cantando, seguimos adorando al Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De tu amor. De tu amor. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Canta el Señor una vez más, hermano. Yo quiero más de ti, anhelamos más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bendito seas, Señor, que la gloria de tu presencia, Señor, se derrame sobre nuestras vidas ahora y siempre. Y que seas tú mismo, Señor, sanando toda dolencia, curando toda herida en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Que seas tú, Señor, poniendo de tu paz en nuestras vidas. Y que tu lámpara, Señor, sea alumbrando siempre nuestro camino hacia lo que tú tienes preparado para nosotros, olvidando lo que queda atrás y mirando siempre hacia adelante y hacia ti. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Ponemos en tus manos la vida de todos estos hijos y siervos tuyos, Señor, que requieren de tu ayuda, que requieren de tu paz, de tu amor. En el nombre de Jesús, los ponemos una vez más en el huequito de tu mano, Señor. Y que la presencia tuya esté llenando sus vidas desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de Ricardo, de Teresita, de sus hijitos. Que tú vayas con ellos, Señor, a donde quiera que ellos vayan. Y que la protección y la guía tuya y la paz tuya, Señor, esté con ellos todo el tiempo. Que tú los utilices, Señor, como instrumentos poderosos en tus manos para ser de bendición en donde quiera que tú los lleves, a sus familiares, a sus amigos. Y que los traigas victoriosos, Señor, con coronas en sus manos de la obra que tú haces por medio de ellos, allá en donde tú los llevas, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu guía, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra y descubrir a través de tu palabra lo que tú quieres que hagamos como personas, como familias, como iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias y en este día, Señor, recibimos tu bendición, recibimos tu paz. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce sobre esta iglesia, sobre estas familias, sobre estos niños, sobre estos jóvenes, sobre estos esposos, su rostro y ponga en todos nosotros paz, la paz de Dios. ¿Por qué no nos tomamos todos de las manos y vamos a bendecir a nuestro hermano en el nombre del Señor? El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. La paz de Dios con cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. No olviden darse la paz los unos a los otros y bendecirse en el nombre del Señor. Queremos darle la bienvenida a María Elena, que está aquí con nosotros. Bienvenida, María Elena, es un gusto tenerte aquí y que todos los hermanos se acerquen y la saluden y la bendigan en el nombre del Señor.